Buenas tardes con todas las personas que se conectan. El día de hoy voy a explicar un poco sobre la sentencia Olivera Fuentes versus Perú. Como su mismo nombre lo dice, la sentencia es denominada Olivera Fuentes versus Perú. La sentencia es del 4 de febrero del 2023 y el tipo de sentencia que vamos a explicar es la de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. La víctima es el señor Cristian Olivera Fuentes y representantes que estuvieron durante el proceso son las organizaciones de Demos, Sinergia y Líderes en Acción. Como sumilla y datos curiosos de la sentencia, tenemos que este caso duró aproximadamente 19 años durante todo el proceso nacional e internacional y es la primera vez en la que la Corte Interamericana utiliza el término LGTBIQ+. Si bien es cierto, hay sentencias previas, pero las siglas que venía utilizando la Corte eran LGTBI. Asimismo, también el caso del señor Olivera se presenta cuando aún no existía la sentencia de Atala Rifo versus Chile y es la primera denuncia por discriminación a razón de orientación sexual en el Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe el caso el 4 de junio del 2021 y la contestación del Estado se da el 14 de diciembre del 2021. El Estado presenta excepciones dentro del proceso, las cuales son el control de legalidad y la cuarta instancia, que atacaba directamente a la labor que estaba haciendo la comisión durante el proceso de investigación para poder emitir el informe de fondo, porque alegaba que al evaluar y al recopilar las pruebas que ya habían sido actuadas y ejecutadas dentro de la sede nacional, estaba actuando con un rol de cuarta instancia, lo cual no le correspondería pues la instancia. Pero estas dos excepciones son desestimadas debido a que la Corte manifiesta que la Comisión tiene autonomía funcional y puede recopilar y actuar las pruebas que considere necesarias para ser consideradas dentro del informe de fondo. Con respecto al agotamiento de recursos internos, el Estado manifiesta que el señor Olivera, si bien es cierto, terminó con el proceso administrativo que fue el que él decidió para votar dentro de la sede nacional, pero aún le quedaba el procedimiento penal y el proceso constitucional. Entonces la Corte también desestima esta excepción, alegando que en este caso, ya sea la vía por la que el señor haya optado, ya se había agotado un tipo de estas, correspondía recibir el caso por parte de la comisión. El Estado también alegaba que se había incluido indebidamente un escrito y que dentro del informe presentado por la comisión se mencionaban hechos que no forman parte del proceso, lo cual también es desestimado por la Corte porque menciona que lo que estaba alegando el Estado no era información que se encontraba contenida dentro del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos que han sido probados por la Corte Interamericana datan de los hechos ocurridos el 11 de agosto del 2004, cuando el señor Cristian Manuel Olivera Fuentes, quien además de ser peruano, era defensor de derechos humanos de las personas LGTBI+. El señor acudió con su pareja a un supermercado que estuvo ubicado en el distrito de San Miguel en Lima, Perú. En este caso, el señor Olivera alegaba que había sido sujeto de discriminación debido a que él se encontraba realizando demostraciones de afecto, como proximidad física, miradas románticas y poemas con su pareja del mismo sexo, pero que los supermercados lo habían catalogado de caricias, abrazos y besos, y debido a la queja de uno de los clientes que había manifestado que se sentía incómodo y fastidiado, hicieron pasar al señor Cristian Olivera Fuentes y su pareja por una situación de discriminación a las cuales el señor catalogó como bochornosas y humillantes. Pues la encargada de la tienda se acercó con el personal de seguridad y un personal de la Policía Nacional del Perú, quienes le indicaron que debían comprar mercadería de la cafetería donde se encontraban esta pareja, o en todo caso que se abstengan de la conducta cariñosa que estaban teniendo.
De lo contrario, se tenían que retirar del local. El señor Olivera y su pareja recibieron esta primera amonestación por parte del personal del establecimiento, que le indicaron que por política de la empresa no podían dejarlos dentro del establecimiento. Es por eso que el señor Olivera se sintió discriminado, y como se tenía el historial de como una persona defensora de los derechos humanos, y más aún de las personas LGTBIQ+, decidió acercarse al encargado de la tienda y solicitar información de por qué había sido retirado, a lo que éste alegó que había recibido quejas de diversos clientes, indicando que habían niños jugando y los niños no podían ser personas que miren directamente los tipos de actos cariñosos que estaba realizando el señor Olivera con su pareja, por ser, en este caso, homosexual. Es por eso que posterior a la fecha 11 de agosto, el día 17 de agosto, mediante un reportaje de televisión de Reporte Semanal, asistió el señor Olivera con su pareja, y la reportera de este programa también asistió con su pareja. En este caso asistió el señor Olivera con su pareja hombre, es decir, una pareja homosexual, y por otra parte asistió la reportera con su pareja hombre también, pero como pareja heterosexual. Se acercaron a diferentes establecimientos y realizaron los mismos actos: caricias, besos, poemas, y los únicos que fueron amonestados y retirados del local fueron el señor Olivera y su pareja, mientras que la pareja heterosexual, que era la reportera, con su pareja, no recibieron ningún tipo de amonestación y tampoco fueron retirados del local. Entonces, evidentemente había un trato diferenciado que ocurría entre ambos tipos de pareja. El señor Olivera, al darse cuenta de que sí existía un trato distinto hacia él por su condición de persona integrante del colectivo LGTBIQ+, denuncia al supermercado y a la cafetería ante la Comisión de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, en este caso llamado Indecopi, alegando lo que ya venía mencionando: un trato discriminatorio a causa de su orientación sexual. Los medios probatorios que él adjunta a su queja es su propio testimonio, el reportaje de televisión que habíamos explicado hace poco, y otro video de otro reportaje de Panorama, que no iba directamente con el señor Olivera, pero también servía para reforzar los alegatos. Mientras que el supermercado mencionaba que el señor Olivera no había logrado probar la existencia de un acto de discriminación en su contra porque no había alguna prueba directa del día de la fecha, que es el 11 de agosto, y además anexa a su escrito un informe pericial. En este informe pericial, el psiquiatra que realiza el informe resalta que existen repercusiones negativas que pueden generar que el niño manifieste, como las que son materia de discusión del presente procedimiento. Es decir, el señor Olivera supuestamente, al cometer estos actos de caricias, besos y actos cariñosos con su pareja, iba a generar repercusiones negativas con los niños. Y así como este informe pericial, el supermercado presentó 2 escritos más que contenían información muy parecida a la que había sido presentada mediante el informe pericial. En primera instancia deniegan el pedido del señor Cristian Olivera, y es por eso que él recurre a la segunda instancia, que sería mediante un recurso de apelación ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Esto se da con fecha 17 de mayo del 2006, cuando el Tribunal de Defensa resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución previa, donde menciona: dicho tribunal considera que los hechos materia de controversia se sustentaban en únicamente alegaciones de ambas partes, es decir, yo solo tengo lo que manifiesta el señor Olivera y solo tengo lo que manifiesta, en este caso, los supermercados. Al existir una contradicción y no pruebas, simplemente desestimó este recurso presentado.
Una instancia más a la que podía acudir el señor Olivera en este caso es mediante un recurso de nulidad ante la sala en la sala segunda en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, ya iniciándose de esta manera la acción contenciosa administrativa como un proceso legal ante el Poder Judicial, pues la Ley de Protección al Consumidor exigía que la carga de la prueba la tuviera quien alegaba la discriminación, por lo que, si se configurase dicho acto, la responsabilidad de probarlo se debía anteponer el interés superior del niño con el objeto de no perturbar el buen desarrollo psicomental, entendiéndose de esta manera que, como la ley lo mencionaba, era el señor Olivera quien tenía que probar que había sido objeto de discriminación y ponderando los derechos como lo hacía en este caso el Poder Judicial a través de la segunda sala de lo contencioso administrativo, si pesaba más el interés superior del niño o si pesaba más el acto de discriminación que había sido víctima. Entonces, como mencionaban que no se puede perturbar el desarrollo psicomental de los niños, es por eso que desestimaron el pedido del señor Olivera. Finalmente, el señor Olivera presenta dos recursos más. Primero, el recurso de apelación ante la Sala Civil Permanente, que también declara sin lugar el recurso de apelación que interpone e indica como parte del razonamiento en la motivación de la sentencia que la carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado, siguiendo la misma línea del recurso previo. Y también mencionaban que debía prevalecer el derecho constitucional a la presunción de inocencia del establecimiento denunciado, teniéndose en cuenta de esta manera que se tenía que presumir que en este caso la empresa no lo había discriminado, a menos que el señor Olivera demostrara lo contrario. Y como último recurso se encuentra el recurso de casación que se presentó ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, donde se declara improcedente el recurso, toda vez que menciona la Sala que si lo examinaría supondría una nueva valoración de la prueba actuada, aspecto que no es compatible con los fines de la casación, porque el recurso de casación está hecho para otros fines y lo que el señor Olivera manifestaba es que no se habían tomado en cuenta las pruebas que él había adjuntado durante todas las instancias y necesitaban ser evaluadas, pero ese no es el fin de este recurso interno en Perú, entonces por eso fue desestimado. De esta manera se agota la vía nacional. Una vez agotada la vía nacional es que el señor Olivera decide ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se analizan cuáles han sido los derechos vulnerados. El primer derecho analizado es a la libertad y a la seguridad personal. En el párrafo 85, el tribunal ha señalado que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Además, la jurisprudencia de la Corte ha indicado en la actual etapa de la evolución del derecho internacional el principio muy fundamental de la igualdad y no discriminación, pues ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo ordenamiento jurídico, es decir, que es la norma máxima y contra él no cabe una norma que pueda derogarlo o una norma superior. Y en su párrafo 86 la Corte recuerda que el derecho a la igualdad está garantizado por el artículo 24 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y esta tiene dos dimensiones. La primera es una dimensión formal que establece la igualdad ante la ley, y la segunda es una dimensión material o sustancial que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados a razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho a la igualdad implica que los estados tengan que tener una obligación de adoptar medidas para que se garantice dentro de su territorio que esta igualdad no quede simplemente en las normas, sino sea real y efectiva. Además, esto ayudaría a corregir de cierta manera las desigualdades que existen y además de promover la inclusión y la participación de grupos que históricamente han sido marginados y garantiza a las personas o grupos que tienen desventaja el goce efectivo de sus derechos. Es decir, que se brinde
a cada persona posibilidades concretas de que se realice y se sustente la igualdad material, porque en las 8 sentencias previas, incluyendo las 2 opiniones consultivas, se había manifestado y se ha evidenciado bastante claro por la Corte Interamericana que ya el grupo LGTBIQ+ es un grupo históricamente discriminado, incluso con el caso de Azul Marín versus Perú, se evidencia muchísimo que el Perú es un país donde no se respeta los derechos del LGTBIQ+, entonces es por eso que la Corte nuevamente hace énfasis en que es necesidad del Estado proteger y garantizar que todas las poblaciones o todas las personas que viven dentro de su territorio gocen plenamente de sus derechos y necesitan una especial protección para los grupos vulnerables y para todas las personas que son miembros de estos grupos. Otro derecho analizado por la Corte Interamericana es el derecho a las garantías judiciales. Dentro de en el párrafo 112, la Corte advierte que en el presente caso existieron numerosos indicios que señalaban que se había producido un trato desigual a razón de la orientación sexual del señor Olivera y su pareja, de los cuales tuvieron conocimiento las autoridades nacionales, porque el señor Olivera lo había manifestado en cada instancia que él recurrió, inicialmente en la instancia administrativa y después en lo contencioso administrativo, cuando ya se había evidenciado el trato discriminatorio que había recibido en el Poder Judicial. Sin embargo, los tribunales no tomaron en cuenta las declaraciones y las pruebas que habían sido adjuntadas por el señor Olivera. Entonces, en el párrafo 113, la Corte menciona: el tribunal advierte que en el presente caso las autoridades administrativas judiciales peruanas tuvieron ante ellos fuertes indicios de discriminación a razón de la orientación sexual del señor Olivera y su pareja, a través no solo de la denuncia interpuesta por el señor, de su testimonio, sino también las propias declaraciones de los trabajadores del supermercado y la misma estrategia que había utilizado el supermercado, pues como ya lo habíamos mencionado dentro de la descripción de los hechos, el supermercado como defensa presentó un informe pericial donde degradaban a las personas LGTBIQ+ y mencionaban que si los niños tenían el contacto directo con las acciones de estas personas, pues iban a tener un deterioro mental, entonces, lo cual obviamente está alejado de la realidad, ¿no? Y en el párrafo 117, la Corte menciona que las decisiones de las autoridades administrativas y judiciales impusieron un estándar probatorio donde, tal y como lo ilustraba el señor Olivera en el acto de la audiencia pública que tuvieron ante la Corte, lo único que podía acreditar la discriminación o hubiese podido acreditar la discriminación era un video de exactamente el momento en el que ocurrieron los hechos, lo cual es obviamente difícilmente alcanzable y desproporcionado, porque el señor Olivera no tenía ni idea y ninguna persona tuviera idea de que justamente en este momento va a ser discriminado y ya tiene una cámara prendida para grabar exactamente lo que está sucediendo. Entonces no puede evaluarse ello directamente porque, como lo menciona la Corte, es difícilmente alcanzable y desproporcionado. Es por ello que el hecho directamente que las autoridades peruanas le pedían era: tú no has probado que sí te han discriminado en ese momento, en ese día y en esa hora, lo cual era obviamente imposible de probar. Otro de los derechos vulnerados que es analizado por la Corte es el derecho a la vida privada. En el párrafo 93, la Corte ha interpretado de manera amplia el artículo 7.1 de la Convención Americana al señalar que este incluye un concepto de libertad en su sentido extenso, el cual es entendido como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar con arreglo a la ley su vida individual, social, conforme a sus propias opciones y convicciones. En el párrafo 94, el tribunal recuerda el derecho a la vida privada, amparando el artículo 11.2 de la Convención Americana, pues engloba aspectos de identidad física y social, incluyendo el derecho de la autonomía personal, el desarrollo personal, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con seres humanos y con el mundo exterior. Y en el párrafo 95 menciona que, además, la vida privada no solo comprende la forma en la que
la persona se ve a sí misma, sino también cómo decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Entendiéndose de esta manera que el señor Olivera es libre y siempre ha sido libre y siempre va a tener la libertad, como lo menciona en sentido extenso, obviamente mientras esté dentro del parámetro de lo permitido, dentro de lo legal, puede tener autonomía personal, él se puede desarrollar con las personas que quiera y establecer relaciones humanas con los seres humanos o con lo que él considere pertinente, pero obviamente es su vida privada y esto no debió haber sido cuestionado por el Estado peruano. El derecho a la igualdad ante la ley, en el párrafo 86 y 87, la Corte menciona que, en este sentido, la Corte recuerda que el derecho a la igualdad está garantizado por el artículo 24. Tiene dos dimensiones, la primera es la formal, que establece una igualdad ante la ley. Entonces, por otro lado, es relevante recordar que mientras existe una obligación general, el artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana. En el artículo 24 se protege el derecho a una igual protección de la ley, es decir, que en el artículo 24 de la Convención Americana se prohíbe la discriminación de derecho no solo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino también respecto a las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Y si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley o interna o en su aplicación, el derecho que debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación de las categorías protegidas por el artículo 1.1 del mismo instrumento. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, como ya lo había mencionado dentro de la descripción de hechos, que es que el señor Olivera, en este caso, había sido víctima de discriminación y los alegatos que habían tenido las instancias es que la Ley de Protección del Consumidor menciona: cualquier persona que alegue discriminación debe probarlo. Es decir, que mientras el señor Olivera no probara que él estaba siendo vulnerado, había sido objeto de discriminación, no le podían amparar el derecho que él estaba alegando. Como ya lo había mencionado la Corte en el desarrollo de otros derechos y en otros párrafos, era algo desproporcionado de probar porque no se podía hacer. Entonces, en este caso el Estado no estaba ofreciendo una garantía de un derecho convencional, que es el derecho de igualdad, y en este caso igualdad ante la ley, porque no, al considerarse una medida desproporcionada, el señor Olivera no tenía fuentes para poderse proteger de esta ley, que en vez de tutelar y apoyar que se evite la discriminación, no lo estaba haciendo. También otro derecho vulnerado que fue analizado por la Corte fue el derecho a la protección judicial. Esto se desarrolla en los párrafos 106, 107 y 108. Y la Corte recuerda que, en virtud de la obligación de no discriminar, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en las sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Además, la Corte ha aceptado que, debido a que las víctimas de discriminación no controlan las pruebas o los medios para esclarecer prima facie los actos de discriminación, la Convención Americana requiere la inversión de la carga de la prueba para garantizar la efectividad del principio de la igualdad y no discriminación. En este caso, la Corte claramente hace un test de igualdad, debido a que en uno de los párrafos también menciona que las poblaciones son de 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras exista un trato diferenciado o mientras se hable de cualquier persona que haya sido víctima de trato diferenciado, ahí mismo la lógica es la inversión de la carga de la prueba, debido a que si ya existe un trato diferenciado entre el 1 y 1, no existe igualdad de condiciones. Al ser
al existir algo de desproporción entre uno y uno, necesariamente se tiene que invertir a la carga de la prueba, porque obviamente en este caso el señor Olivera no tenía acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento. Entonces, ¿quiénes mejor deberían haber ofrecido esas pruebas? Era el supermercado, pero obviamente no lo iban a ofrecer porque no era conveniente presentar ese tipo de pruebas. Entonces, en este caso, la Corte menciona que se requiere precisamente para este tipo de casos la inversión de la carga de la prueba para que se garantice la efectividad del principio de igualdad y no discriminación. Dentro de las reparaciones, primero se tiene que reconocer a la parte lesionada. En este caso se reconoce al señor Cristian Manuel Olivera Fuentes porque es el único que acude a la comisión, y posterior a ello, después del informe, se llega a la Corte Interamericana. Y como medidas de rehabilitación se menciona que el señor Olivera padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad moral, psíquica y moral, y se ordena al Estado brindar gratuitamente de forma prioritaria tratamiento psicológico y psiquiátrico según corresponda para el señor Olivera Fuentes, el cual deberá incluir la provisión de medicamentos y en su caso transporte o gastos que vayan directamente relacionados a la atención psicológico-psiquiátrica que llegaría a necesitar, ¿no? También la Corte establece medidas de satisfacción que ordena se cumplan en el plazo de 6 meses, que se publique el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte en el diario oficial del país, en este caso del Perú, y que también se publique en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. Como una tercera medida de satisfacción, menciona que la presente sentencia en su integridad debe estar disponible por el periodo de 1 año en las páginas web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el INDECOPI y el Poder Judicial, entendiéndose el INDECOPI porque este es un caso que fue originado por una empresa privada, y una cartilla informativa o infografía con lenguaje accesible de la sentencia en las redes sociales de 2 instituciones públicas, y el Estado deberá informar de forma inmediata al tribunal una vez que se proceda a realizar cada una de las publicaciones que se requieren, que en este caso son 4. También dentro de las reparaciones se manifiesta la Corte Interamericana con respecto a las garantías de no repetición. Como primera menciona que debe elaborar e implementar una política pública para promover en la sociedad el respeto de los derechos de las personas LGTBIQ+, a través de la elaboración de implementación de campañas informativas, de sensibilización, concientización en los medios de comunicación públicos. Segundo, crear o fortalecer mecanismos de entrenamientos especializados para todos los operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado sobre igualdad y no discriminación, perspectiva de género y derechos humanos de las personas LGTB. 3. Adoptar medidas que exijan, promuevan y orienten a las personas a realizar actos con debida diligencia en procesos relacionados a la protección del consumidor respecto a la igualdad y no discriminación de las personas LGTB+. Y 4. Adoptar las medidas necesarias para impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. También como reparaciones se mencionan las indemnizaciones compensatorias. En este caso no existe daño material debido a que el señor Olivera no recibió ningún tipo de acto contra su físico o como persona física. Sí se afectó a su psiquis, pero esto se resarce como daño inmaterial y por ello le dan $15,000. Y dentro de las costas y gastos, al inicio se habían mencionado a 3 instituciones o 3 organizaciones que habían actuado como representantes. Sin embargo, solo se asume las costas y gastos de 2 organizaciones. La primera, Demos, y se le da $15,000 debido a que Demos fue la primera organización que estuvo con el señor Olivera desde el inicio de la sede interna o sede nacional en Perú, y lo acompañó hasta la finalización con la sentencia de este caso ante la Corte Interamericana, es decir, estuvo apoyando al señor Olivera durante 19 años aproximadamente, y la organización de Sinergia, que actuaron como defensores legales y apoyaron con la parte legal para que acudan ante la comisión,
se le da $10,000. Y en caso de la organización Líderes en Acción, manifestó que en este caso ellos no estaban requiriendo y no iban a requerir tampoco algún tipo de devolución por costas y gastos, debido a que ellos habían actuado simplemente en apoyo al señor Olivera. Y es por eso que en la sentencia no se da ningún dólar a esta organización. Como reintegro de los gastos de Fondo de Asistencia Legal de la Corte IDH, se dan $5,560.07, debido a que esto fue lo que sustentó el Fondo de Asistencia Legal que había gastado para apoyar al señor Olivera, y esto se tiene que devolver para que el fondo pueda servir y asistir a otras víctimas de otros casos. La modalidad que establece el Estado para que pueda cumplir con estos pagos ordenados es el plazo de 1 año, y si en caso del señor Olivera no pudiera recibir los $15,000 como de daño inmaterial por cualquier factor, que sea recibido por las personas herederas, en este caso de acuerdo a la legislación. Como puntos resolutivos, finalmente, la Corte Interamericana por unanimidad menciona que el Estado peruano es responsable por la violación del 7.1, derecho a la libertad y seguridad personal, por el 8.2, hacer oída y con las debidas garantías, el 11.2, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a su vida privada, el 24, que es a la igualdad ante la ley, y el 25.1, que debe acudir con un recurso sencillo y rápido, debido a que, como ya lo había mencionado inicialmente, el Estado mencionó durante una de las excepciones que el señor Olivera no había agotado la vía penal y tampoco la vía constitucional, solo había agotado la vía administrativa, y lamentablemente había durado tanto porque era la vía más larga, ¿no? Entonces, todas las personas tienen, bueno, en este caso la Corte manifiesta que el señor Olivera tenía derecho a un recurso sencillo y rápido. Se menciona en este caso, también como punto resolutivo, que el Estado no es responsable por el 8.1, pero en la parte del plazo razonable, debido a que la violación de la integridad psíquica y moral y a la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte manifiesta que estima que no corresponde una determinación autónoma, toda vez que el sustento se encuentra analizado bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad personal y el derecho a la vida. ¿Esto qué quiere decir? Lo que sucede es que, como lo había mencionado, el señor Olivera optó y demoró sede nacional y sede internacional aproximadamente 19 años, debido a que, teniendo en cuenta las tres vías por las que pudo haber acudido dentro de la instancia peruana, es decir, la nacional, era la administrativa, que era la más larga, la vía penal, que no era tan larga, o la vía constitucional, que tampoco era tan larga. Entonces pudo haber agotado la vía interna en la vía penal o en la vía administrativa, o en la vía constitucional, y pudo haberse demorado menos años. Pero lamentablemente el señor Olivera decidió ir por la vía administrativa, que fue la que demoró muchos años, pero fue una decisión propia, porque en ningún momento el Estado le negó ir por otra vía. Fue decisión propia del señor Olivera acudir por la vía administrativa, y es por eso que la Corte menciona que no hubo una vulneración del plazo razonable, porque no, por parte del Estado no hubo una dilación exagerada para, para pronunciarse con respecto a los recursos que se iban presentando a lo largo del proceso. Y finalmente, ya para acabar, con respecto a las resoluciones de supervisión de cumplimiento, dentro de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no está, debido a que tengamos en cuenta que el caso es reciente, es de febrero del 2023. Actualmente han pasado 1 año y 6 meses aproximadamente. Aún no existe una supervisión de cumplimiento, pero de la búsqueda que se hizo para el presente trabajo, se encontró una noticia publicada en el portal del Congreso, donde se menciona: mesa de trabajo, audiencia de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olivera Fuentes versus Perú. La congresista Susel Paredes participa en la mesa de trabajo, audiencia de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olivera Fuentes versus Perú, organizado por su despacho, por el Congreso de la República. Es decir, que en el Congreso ha existido ya una audiencia
para ver el seguimiento del cumplimiento en este caso de la sentencia, pero aún no hay ningún documento oficial que mencione que sí existe cuánto porcentaje o qué sí ha cumplido el Estado y qué cosa se encuentra pendiente de cumplimiento, qué cosas está en proceso y qué cosas no parcialmente cumplido y qué cosas no ha cumplido el Estado. Entonces, aún no hay. Y finalmente me gustaría mencionar que dentro del proceso las organizaciones alegaban que debería hacerse una audiencia pública como se estila realizar dentro de la Corte para disculparse por haber cometido las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Corte manifiesta que no es necesario, pues en este caso el acto público ya no es necesario porque el señor Olivera ha sido resarcido ya de otras maneras, entonces la Corte no lo estima pertinente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y el proyecto está presentado y diseñado por la profesora doctora Cruzcayo Ugarte Boluarte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y le agradecemos bastante por la cátedra. Muchas gracias y que tengan buen día.